Mucho gusto, presidente. Sí, efectivamente, con este tema de COVAX, como se conoce, es un mecanismo en el que distintas agencias del sistema de Naciones Unidas, pero particularmente coordinadas por la OMS, coordinaron el esfuerzo de inversión de varios grupos de filantropía en el mundo con el propósito de tener una mejor regulación del acceso a las vacunas, con el objetivo fundamental de garantizar el acceso más equitativo. Hay países que sus condiciones económicas son muy limitadas, particularmente en el continente africano, y era muy predecible, por la experiencia que ha ocurrido en otras epidemias, que iban a tener muy difícil el acceso a las vacunas. Entonces, con COVAX lo que se pretendía es que hubiera un agregado de vacunas para que los países que son muy pobres pudieran tenerlas sin costo y los países que tenemos suficientes ingresos, y en particular los países de muy altos ingresos, pagáramos el costo de las vacunas. Quienes somos países de ingresos medios altos, como es la clasificación de México, las pagamos a su costo. Quienes son países muy ricos las pagan incluso por arriba del costo y quienes son países pobres no las pagan. Este mecanismo tuvo sus áreas de retos importantes y el Gobierno de México, en voz de nuestro jefe de Estado, del presidente de la República, ha expresado que no fue satisfactorio en lograr ese mecanismo de equidad. La dinámica finalmente de acceso a las vacunas estuvo muy dominada por el mercado, los laboratorios fabricantes de las vacunas y quienes son los propietarios de las patentes privilegiaron su negocio privado y se dedicaron principalmente a fabricar vacunas para venderlas a aquellos países que habíamos contratado las vacunas. Esto es muy lamentable y queda como una lección aprendida muy profunda de cómo los mecanismos internacionales, tanto del sistema de Naciones Unidas como otros, tienen que mejorar para tener una verdadera filantropía auténtica, honesta, sincera, profunda, que llegue a una mayor capacidad de acceso equitativo, en este caso no solo a vacunas, sino también a otros bienes esenciales que tienen que ver con la salud pública. En su momento, dicho sea de paso, varios países hicieron exhortos porque se hicieran suspensiones temporales de patentes. México se sumó a una iniciativa que propusieron tanto Sudáfrica como la India en la Organización Mundial de Comercio, en la que se buscaba una suspensión muy comprensiva de las patentes de vacunas y otros insumos para la salud. Desafortunadamente no privó tampoco esta resolución y ganó otra que había sido impulsada por países de altos ingresos, que realmente no resultó benéfica y fue muy tardía. Pero bueno, este es el contexto. En ese sentido, el presidente de la República, nuestro presidente, ha externado enfáticamente, creo que ha sido el presidente más enfático al respecto. Recordarán todas y todos cuando, al presidir el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, declaró que COVAX había sido un rotundo y doloroso fracaso en ese sentido. Pero además tenemos que resolver lo que corresponde a nosotros y hemos sido muy también enfáticos y claros en externar que para México el acceso a vacunas ha sido muy tormentoso a través del mecanismo COVAX. Entregas tardías, poca claridad en cuáles son los criterios de asignación, tanto de los tipos de vacuna como de las cantidades de vacuna y los calendarios de entrega de vacunas, y realmente nosotros logramos satisfacer nuestro acceso a vacunas mayormente por los contratos directos y COVAX solo ha sido un complemento. Hasta el momento hemos recibido un poco más de 24 millones de dosis de vacunas que corresponden a una parte de lo que aspirábamos. En la contratación de México se puso como referencia y con base en las reglas del propio mecanismo que podríamos tener hasta un poco menos de 52 millones de dosis. Muy importante tener en cuenta que esto es un límite superior, un techo, no es que necesariamente se tengan que tener 52 millones de dosis.
La regla general o la regla básica de COVAX es que los países podríamos acceder a la cantidad de vacunas que correspondiera de acuerdo a nuestro nivel de ingreso, en el caso de México, hasta el 20% de la población, para cubrir el 20% de la población. La cantidad de vacunas depende de cuál es la vacuna. La mayoría son de 2 dosis en el esquema inicial, algunas como CanSino son de una sola dosis, pero además el costo de cada vacuna se fue determinando por las propias laboratorios privados que las fabrican y las negociaciones que en su momento hizo COVAX para adquirirlas. Entonces, la relación entre el costo y el pago que hizo México, que fue de casi 160 millones de dólares al inicio, más un fondo de garantía que no se entregó, pero lo hemos tenido en reserva de poco más de 20 millones de dólares, iba a corresponder a cierta cantidad hasta 52 millones, pero podría ser menos de acuerdo a lo que se asignara, cuáles vacunas y cuántas dosis de cada vacuna. Hasta el momento se han entregado un poco más de 24 millones de dosis y nos resta en el remanente 76 millones de dólares. Y hemos estado pidiendo y pidiendo y pidiendo desde hace casi un año que se nos asignen las dosis que nos corresponden. Fue tan tardío el mecanismo que cuando llegó una de las ofertas de entrega, no solo para México, sino se abrió la oferta de entrega de vacunas Astra, nosotros ya teníamos satisfecha la demanda para vacunación en personas adultas y Astra no está autorizado en México para su uso en menores de edad. Entonces no nos interesó, no era necesario, no era útil para México y declinamos a tener esa entrega y en su lugar hicimos ver que lo que necesitábamos eran dosis pediátricas, dosis para niñas y niños, pero COVAX entonces dijo, en el portafolio de COVAX no se incluyen dosis de niños para países de ingresos medios y altos. Entonces, nuevamente una frustración, una gran insatisfacción. Entonces, hemos estado en esa postura. Ayer, en horas de la mañana o del mediodía, después de la declaración que hizo aquí públicamente el presidente López Obrador, tuvimos un contacto por parte de COVAX a través de Relaciones Exteriores y ya nos dijeron que están en la oferta de un poco más de 10 millones de dosis de vacuna Pfizer para niñas y niños y estamos en el proceso de cerrar el trato para obtenerlas. Ahora, condición imprescindible, tenemos que tenerlas ya, muy pronto, en septiembre, a más tardar tenemos que tenerlas y desde luego el Gobierno de México se reserva su derecho de emprender cualquier acción, incluso legal, si es que no se cumple con este compromiso que están estableciendo en este momento. ¿Cuánto es el monto de dinero por esas 10 millones de dosis? Como digo, con 76 millones que nos restan, podemos tener 10 millones de dosis. Esto en términos monetarios es ventajoso para México porque con base en la comparación de los precios de referencia, incluyendo lo que se contrató por México de este tipo de vacuna, es un costo significativamente más bajo. $7 por vacuna, doctor, $7 por vacuna. Eso es lo que equivaldría. Ajá. Ahí se acaba COVAX. COVAX de hecho ya está cerrando este ciclo para todo el mundo. COVAX está pasando ya a un nuevo momento. Dicho sea de paso, quizá debió haber sido el momento inicial y no el final, en donde va a privilegiar la entrega de vacunas a los países que tienen el menor acceso. Y también es importante que se sepa que en este momento hay un excedente de vacunas en todo el mundo en los países de altos ingresos. Un excedente impresionante, sobraron vacunas, sobraron y están ahí vacunas y una gran cantidad de países de ingresos altos están en un estado casi de desesperación por donar vacunas que en un momento hubieran sido más oportunas si se hubieran donado a tiempo para proteger a los países de menos ingresos. Muchas gracias. Se va a precisar, insisto, hasta el momento lo que tenemos es una oferta formal, desde luego, por parte de COVAX, pero todavía no tenemos una garantía de entrega. Entonces, la noticia es positiva,
Consideramos que en buena medida responde a lo que comentó el presidente ayer por la mañana, pero hasta no ver, no podemos estar tranquilos de que ha sido cerrado el mecanismo y que se ha entregado correctamente. No, eso todavía no está planteado de esa manera. Cuando haya algún cambio lo comentaremos. Muchas gracias.